Señor, Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas. Solo girarlo. Capítulo 14. Capítulo 14. Estamos, amados hermanos, versículo 25 en adelante. Lucas 14, 25 en adelante. Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20,000? Si no puede, entonces enviará una delegación mientras el otro todavía está lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, tomamos esta escritura, Dios, y te pedimos que el Santo Espíritu pueda ministrarnos la instrucción precisa tocante a la genuinidad de una vida de discipulado. Permítenos poner nuestra vida en la perspectiva de tu palabra. Espíritu de Dios, háblanos. Conviértenos, anímanos, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. En el pasaje hay diríamos una clara referencia entre dos condiciones humanas delante de Jesús. Diríamos dos realidades humanas delante de Jesús. Primero se nos habla en el versículo 25 de una acción que las multitudes tienen respecto a Jesús. Dice: grandes multitudes seguían a Jesús. Esa sería, diríamos, la primera condición humana delante de Jesús. Las multitudes siguen a Jesús. Pero hay otra condición, y es la que va a establecer Jesús en cada uno de los versículos. Por ejemplo, dice al final del versículo 26, la última frase dice: no puede ser mi discípulo. Versículo 27 al final
no puede ser mi discípulo. Y versículo 33 al final, no puede ser mi discípulo. Habría entonces que entender en este pasaje que hay dos condiciones o dos realidades en las cuales nos ubicamos respecto a Jesús. O estamos dentro de esas multitudes que seguían a Jesús, o encajamos dentro de esa categoría que él va a definir como discípulo. Las multitudes que siguen a Jesús y la categoría de discípulos son dos condiciones en las que hemos de ubicarnos respecto a la persona de Jesús. Seguir a Jesús en el versículo 25 es ser parte de las multitudes que de alguna manera se sienten impresionadas por Dios, impactadas por sus milagros, beneficiadas por algún milagro, sea de sanidad o de alimentación. Y cuando recibimos ese beneficio de la gracia y el poder de Dios, nos sentimos animados a seguirle. Sin embargo, constantemente Jesús va a declarar que seguirle no es una condición o no es una realidad a la que deberíamos de aspirar. Porque seguir a Jesús mientras sigan habiendo sanidades, seguir a Jesús mientras siga habiendo multiplicación de pan, seguir a Jesús mientras de alguna manera nos estemos beneficiando de la gracia de Dios, seguir a Jesús mientras de alguna forma estemos participando de las bendiciones de su buena y generosa mano, pues sería una realidad o una condición hasta casi lógica, porque estaríamos teniendo un motivo positivo para participar de ese grupo que sigue a Jesús. Pero lo complicado o lo que más bien Dios aspira de parte nuestra, o lo que Jesús entendería, o lo que Él quisiera, lo que Él anhela para nosotros, no es tanto que seamos parte de esas multitudes que le siguen por los beneficios que reciben. Él esperaría que nos coloquemos en una relación de discipulado, una relación que vaya más allá de simplemente acompañarle. Cuando hablamos de seguir a Jesús, estamos hablando de la gente que acompaña a Jesús para admirar su poder o para beneficiarse de su poder. Pero Él está, diríamos, haciéndonos un llamado, o está aspirando de parte nuestra una condición que vaya más allá de ser un beneficiario. Y Él estaría pensando que lleguemos a la categoría de ser un discípulo. Y la diferencia sustancial entre acompañar a Jesús y ser su discípulo, la diferencia fundamental entre ambas categorías, es que el que acompaña a Jesús es el que busca admirarse o beneficiarse. Pero el discípulo es aquel que independientemente de la realidad que esté viviendo, va a asumir la agenda de Jesús. El discípulo es aquel que de alguna manera se ha de desprender de sí mismo para asumir los intereses, las actitudes, los propósitos, la agenda misma de Cristo Jesús. Y claro, hay momentos en que ya no habrá como de qué admirarnos. Habrá momentos en el que ya no habrá de qué beneficiarnos. Los que acompañaban a Jesús dejaron de acompañarle cuando ya no demostraba poder para hacer milagros, sino que estaba clavado ahora en una cruz. Y donde era objeto de burlas, y donde ya no demostraba aquella autoridad para echar demonios,
Ya no demostraba aquel poder para sanar leprosos. Ya no demostraba aquella autoridad para caminar sobre las aguas. Ya no había algo de lo cual podríamos decir sentirnos admirados, estupefactos. Ya no había una realidad respecto a Jesús de la cual podríamos quedar boquiabiertos, impactados por el despliegue de su poder. Más ante la cruz estaba un hombre colgado, impotente, aparentemente derrotado. No había ya nada impresionante, no había ya nada exuberante, no había ya nada impotente. Era la debilidad humana en su máxima expresión clavada en la cruz. Para alguien que acompañaba a Jesús, ante la admiración de su poder o ante los beneficios de su gracia, le resultaba ya improcedente, improductivo, le resultaba ya nada, beneficioso seguirle acompañando, porque qué impresionante puede ser alguien clavado en una cruz acusado de ser sedicioso social. Qué impactante podría significar para mi vida identificarme con ese que tanto el imperio y el templo lo están condenando como un maldito de Dios. El imperio lo condena como un sedicioso y el templo lo condena como un blasfemo. Al final termina clavado en la cruz, asumiendo la maldición de la ley cuando dice: maldito el que es colgado de un madero. ¿Qué sentido de supremacía, qué lógica de identidad puede haber ante alguien que ha perdido toda imponencia? Ante alguien que ha perdido ese impacto o esa capacidad de sobreponerse al mal, como lo fue en todo su ministerio. Por tanto, cuando llegamos a ese momento culminante en el cual el Mesías, Jesús de Nazaret, deja de ser tan impresionante, deja de ser tan impactante, deja de ser tan imponente, pues los que le acompañaban, admirándose de esa imponencia, ahora tienen que retraerse, retractarse y alejarse, porque ya no hay nada imponente en él que pueda atraer nuestra atención. Y aquellos que se miraban beneficiados de su poder, ya sea por sanidad o por alimentación, aquellos que vieron alcanzar una bendición por la mano poderosa suya, pues resultaba hoy improductivo seguirle acompañando si ya no había nada en él de que podíamos beneficiarnos. Ya no había nada de él de lo que podíamos obtener. Ya no había nada de lo que podíamos alcanzar. Y por eso ante la cruz, los que le acompañaban dejaron de acompañarle. Por eso frente a la cruz, al haber perdido toda la magia de su poder, toda la seducción de su grandeza, toda la bondad de su generosidad, y verse reducidos prácticamente a un hombre allí guindado, un crucificado, humillado ante el imperio, condenado por el templo. ¿Qué sentido de grandeza puedo tener yo a identificarme con un hombre derrotado? ¿Qué sentido de importancia puedo tener yo al identificarme con alguien que ha sido humillado? Por tanto, frente al escenario de la cruz, la mayoría se va a retirar, la mayoría se va a marginar, se va a desentender de ese hombre. Es por eso que en estos pasajes Jesús va a desafiarnos a que una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es ser discípulo de Jesús. Una cosa es identificarme con una religión y otra cosa es entrar en una relación en la que nuestra vida deja de ser ya el centro de nuestra razón de existir, y a partir de un encuentro con Él, de una experiencia con Él, comenzamos ahora a vivir una relación de discipulado en la cual, independientemente de la majestuosidad que podamos dejarnos impresionar de Dios
o independiente de los beneficios que podamos recibir en su gracia, decidimos asumir su propósito, su agenda, su causa. Ser discípulo es desentendernos en principio de nuestra propia existencia para adentrarnos en su existencia. Ser discípulo será de alguna manera priorizar sus sueños o sus deseos sobre los míos. Ser discípulo será de alguna manera jerarquizar prioridades y decir: más importante que las cosas mías serán las cosas de Jesús. De alguna manera es jerarquizar relaciones. Y en estos pasajes es justamente eso lo que Jesús quiere retarnos, hacernos reflexionar, hacernos entender que no puede haber auténticamente un discipulado mientras no asumamos en nuestra vida ciertas categorías de prioridad, cierta jerarquía de importancia. Podemos estar dentro de la multitud que va todos los días a la iglesia y sin embargo eso no nos convierte en discípulos. Podemos estar en la categoría de asistir cotidianamente a un templo, pero posiblemente no habremos entrado en la categoría de ser discípulos, que es al final la esencia de la tarea de Jesús y es la esencia de la tarea de la iglesia cuando Él dice: id por el mundo y haced discípulos. Es decir, la esencia del evangelio no es conseguir patrocinadores, no es conseguir admiradores, no es conseguir simpatizantes, ni mucho menos fans. La tarea del evangelio es convocar discípulos. La tarea del Espíritu es hacer discípulos. La tarea de la palabra es formar discípulos. La esencia misma de la iglesia es hacer discípulos. Nuestra misma existencia delante de Dios solo puede establecerse en la calidad de ser discípulos. Si no somos discípulos, seremos entonces multitud. Seremos de esas del versículo 25 cuando dice: grandes multitudes seguían a Jesús. La iglesia evangélica hoy nos llenamos la boca de ser el 40% de la población en El Salvador. Y con este 40% que hablamos de 2 millones y un poco más, nos sentimos como con ciertos derechos o ciertas propiedades para exigir, y nos sentimos fuertes solo por tener una representatividad numérica grande en este país. Sin embargo, habría que preguntarnos: si el maestro de nuevo estuviese entre nosotros, quizá no sería nuevamente acaso estas palabras las que volvieran a emerger de sus labios para dejarnos muy en claro que una cosa es ser parte de un 40% genérico, multitudinario, masificante, y otra cosa muy distinta es haber asumido una vida para la cual la agenda de Jesús es la prioridad. Tendríamos que volver a oír al maestro si acaso de verdad hemos entendido su mensaje, si de verdad hemos entrado en una relación estrecha con Él, o simplemente somos parte de una corriente de la que nos sentimos arrastrados, a menos que nos sentimos simpatizantes, pero que realmente no tiene ningún significado de cara a cómo establezco mi existencia sobre la tierra, pero que realmente ir a la iglesia no tiene ningún significado de cómo yo asumo en mi cotidianidad la agenda de Dios. Ser parte de las multitudes que van a la iglesia es una cosa. Ser alguien que tome la agenda de Jesús como prioridad de su vida es otra. Una es ser multitud, otra es ser discípulo. Una es andar detrás de Él en razón
del impacto que pueda causar en nosotros o los beneficios que pueda traer a nuestra vida. Más cuando ya no tengo impacto ni beneficios, pues no tengo ya razones para seguirle, porque hemos establecido una relación a partir de beneficios y no de sacrificios. El discípulo será descrito en estos pasajes en una perspectiva de cercanía, de compromiso, de entrega y de jerarquía. Lo primero que Jesús plantea acerca del discipulado en el versículo 26 es la jerarquización de nuestras relaciones. No puede haber un auténtico discipulado si Jesús no es lo primero en nosotros, en nuestras relaciones personales. Si Él no es el número uno en la escala de nuestras jerarquías relacionales, si Él no es la prioridad en los intereses de mi corazón, si Él no representa realmente lo primero para mí, por encima de toda relación personal, a tal grado que he llegado el día decisivo en el que yo deba de elegir entre mis relaciones personales y la persona de Jesús, y yo no sea capaz de elegir su presencia, su persona, su agenda, su misión por encima de mis vínculos familiares, entonces todavía no he entendido el discipulado. Quiere decir que si por alguna relación personal yo dejo a Jesús, pero he andado acompañándole, significa que soy parte de la multitud. Pero sí, si alguno dice, viene a mí, y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, estaba hablando de un primer nivel que sería de mucha importancia, en tanto estamos hablando de una categoría que nos ha traído al mundo, padre y madre. Y como decimos siempre, padre y madre son como las dos personas que nos trajeron a la vida, y para algunos pues dicen es lo más sagrado, dicen algunos, pero lo más sagrado, una madre. Y claro, frente al padre o a la madre, como primera categoría de importancia en la vida, si un día debemos elegir, dice Jesús, nuestro amor por padre y madre, nuestro amor por Jesucristo, y si dentro de una coyuntura particular, dentro de un caso específico, se diese la situación de tener que elegir entre ambos vínculos, padre, madre o Jesús, y no soy capaz de elegir por Jesús, porque es más grande mi amor por la madre o por el padre, y no soy capaz de elegir por Jesús, entonces todavía yo no he entendido lo que es ser discípulo. Si Jesús no tiene para mí un nexo más fuerte que el de una madre, todavía no hemos entendido el discipulado. No somos discípulos, estamos dentro de la multitud. ¿Están oyendo, hermanitos? Viene otro nivel: esposa e hijos. Un nivel un tanto más sensible para el corazón, para los enamorados y para los que aman a sus hijos. Otro punto muy, muy sensible. Porque padre y madre estarían en un nivel, pero qué decir, ay, he encontrado a la mujer de mi vida, he encontrado al hombre de mi vida. Si en determinados momentos no soy capaz de demostrar que Jesús está por encima del hombre o de la mujer a la que afirmamos amar, si esa mujer o ese hombre llega a ocupar un papel más decisivo, más influyente, más definidor en mi existencia,
entonces yo no he entendido lo que significa ser discípulo. Si un hombre o una mujer tienen una injerencia en mi vida mucho mayor que la de Jesús, tienen un papel definidor de mi existencia mucho mayor que la de Jesús, entonces soy parte de esa multitud y aún no llego a discípulo. ¿Me están oyendo, hermanos? Digo esto por aquellos que en medio los deja la mujer y ya quieren poner el lazo para ahorcarse. Ya no valen nada, ya no tiene sentido la vida, todo se ha terminado. Aquellas que el hombre las deja y se va con otra y ya no sienten que valen, ya sienten que ya ha llegado el fin del mundo. Cuando pensamos que el hombre o la mujer que hemos encontrado es la razón de nuestra vida, todavía somos parte de esa multitud. No somos discípulos. No estamos todavía en esa categoría de discípulos de Jesús. Es decir, si esa persona que decimos que amamos llega a ocupar un papel más importante, es más, en función de esa persona yo puedo dejar el santo llamado. En función de esa persona puedo dejar de seguir a Jesús, dejo el ministerio, dejo mi privilegio, dejo de seguir al Señor y me embarco tras esa persona. Significa que todavía yo no he entendido lo que significa ser discípulo de Jesús. Soy parte de la multitud que le sigue, en tanto ha recibido beneficios, en tanto puede estar impresionada, pero que a la hora de que seguir a Jesús implique renunciar a algo que el alma, el corazón tiene ahí arraigado, y a la hora que implique que seguir a Jesús significa renunciar a este ser amado y no tenga la capacidad de hacerlo, entonces soy parte de la multitud y no soy discípulo. ¿Están oyendo, hermanos? Y no solo la mujer, entra algo más sensible: los hijos. Porque alguno dirá, bueno, este viejo yo lo dejo, pero a mi hijo, bueno, esta mujer, si por causa de Cristo la dejo, amén. Y ojalá el Señor me exigiera decidirme. Y cualquiera podría decir amén, pero mi hijo, pero mi hija, no, ahí sí ya no. Ahí hemos tocado tecla sensible. Este se puede morir, pero mi hijo no. ¿Qué sería entonces si en una determinada coyuntura debo elegir entre mi amor por Jesús y mi amor por un hijo? Como tuvieron que hacerlo los cristianos primitivos una y otra vez. Como tuvieron que hacerlo aquellos creyentes que en ese marco de la persecución, el renunciar a Jesús o el no renunciar a Jesús les implicaba para ellos ser distanciados, separados de sus familias. Padres eran separados de sus hijos, los hijos eran arrancados de sus padres y el imperio los repartía a lo largo de todo el mundo como una sanción de parte del imperio por no cumplir una exigencia que el emperador pedía. El emperador decía que confesarán a César como rey, que confesarán a César como Dios. Como Dios y Salvador. Los cristianos decían no, solo tenemos un Señor, solo tenemos un Dios, solo tenemos un Señor. Y cuando ellos confesaban eso, estaban claros de las repercusiones graves que venían a su familia. Si ellos no blasfemaban contra Cristo, podían ser separados de sus hijos para siempre. Ellos podían ser mandados al sur, a África, y sus hijos podían ser mandados al norte, a Babilonia, o podían ser mandados a España, o podían ser mandados al oriente, y nunca más los volverían a ver, nunca más los volverían a tocar.
los anales de la historia de los mártires, que están ahí en internet cuando usted quiera leerlo, la historia de los mártires, están llenos una y otra de páginas, de referencias, de casos, de historias, de cómo se despedían las familias el día que el imperio los separaba, de cómo los padres miraban partir a sus hijos y de cómo los hijos eran arrancados de los brazos de sus madres, pero preferían la separación de su hijo a renunciar a Cristo Jesús. Preferían no volver a ver jamás a su hija que blasfemar contra el nombre de Cristo. Preferían invertir hacia la eternidad, sabiendo que en su historia terrenal quizás nunca más volverían a ver a este hijo amado, pero que no jamás volverían la espalda a Jesucristo. Claro, eso sería de considerarlo y de ver hoy día entre los creyentes, que adoran más a sus hijos que a Dios, que han convertido a sus hijos en objeto de su prioridad y jerarquía, pero que la agenda de Jesús no significa nada para ellos. Las preocupaciones de Jesús no tienen ninguna incidencia en su cotidianidad. El llamamiento santo que Él les ha hecho no tiene ninguna repercusión en su día a día. Cuando nuestra vida gira en torno nada más a los hijos y no hay ninguna referencia de nuestra vida al llamado de Dios, al compromiso con Dios, a la agenda divina, entonces somos parte de la multitud y no somos discípulos. ¿Están oyendo, hermanos? Siempre les digo, hasta para hablar tengan cuidado, hermanos. ¿Cuántas madres no le dicen a sus hijos: ay, hijo, te adoro? ¿Sabe usted qué está diciendo ahí? ¿Se percata usted realmente en la profundidad de su ser lo que significa para usted entonces su hijo o su hija? Desde el momento que le dice te adoro, le dice: tú eres mi ídolo, tú eres mi Dios. Te adoro, porque en perspectiva bíblica la Biblia dice: adora solo a Dios, nada más. No se puede adorar a un marido, ni adorar a una mujer, ni adorar a un hijo, ni a una hija, solo a Dios. Pero somos tan fáciles para decirle a los hombres frases que solo debemos decirle a Dios. Somos tan prontos, somos tan próximos para remitirnos a los hombres en la relación que tengan de padres, madres, esposos o hijos. Somos tan impetuosos para referirnos a ellos en una categoría que solo a Dios le corresponde. Si ustedes viven para sus hijos y no tienen ninguna preocupación por la agenda de Jesús, entonces son parte de la multitud, no son discípulos. ¿Están oyendo, hermanos? No lo digo yo, lo dice el Evangelio. Y luego dice, viene otro círculo: a sus hermanos y a sus hermanas. Esos lazos de sangre, esas relaciones fraternas. Si mis nexos humanos son más fuertes que mi nexo con Jesús, entonces somos parte de la multitud y todavía no somos discípulos. Y aún su propia vida. El versículo 26 entonces nos coloca en el mundo de las relaciones interpersonales. Nos coloca en el mundo de aquellas personas que por nacimiento, por sentimiento o por sanguinidad ocupan puestos importantes en el corazón de cada uno de nosotros. Aquellas personas a las que podemos decirle un día en la vida: te amo.
Decirle a la madre te amo, al padre te amo, a la mujer te amo, al hombre te amo, al hijo te amo, a la hija te amo, al hermano te amo, a la hermana te amo. Todas aquellas personas que en un momento de nuestra vida podemos transferirles nuestro amor, en cualquiera de estos nexos que plantea la Biblia. Si alguno de esos nexos llega a ser más relevante, más central, más decisivo para nosotros que la persona misma de Jesús, su agenda, su llamado, su reino, su convocatoria, si alguna de esas relaciones a las que llegamos a establecer en nuestra humanidad llega a ser más decisivo, más trascendental que cualquiera, que el llamado mismo de Jesús, entonces, amados hermanos, estamos dentro de la multitud y todavía no somos discípulos. No hemos entrado todavía entonces en el camino del discipulado. Jesús deja en claro: solo cuando usted mire a los ojos a su mujer y le diga te amo, pero quiero decirte que entre vos y mi Señor amo más a mi Señor, y se lo diga de frente. Si un día me faltás, puede dolerme, pero tengo a mi Señor y sigo mi vida. Pueda decirle a su marido un día: mira, Miguel, Juan, Jesús, te amo, pero quiero decirte que más importante que vos, más valioso que vos y más grande que vos es el amor que tengo por Jesús. Y si un día debo elegir entre vos y Jesús, no dudes que voy a tomar a Jesús. Y usted pueda ver a su hijo o a su hija y decirle: hijo, tú sabes cuándo te amo, pero si un día debo elegir entre tu hijo y Jesús, quiero que sepas que voy a elegir a Jesús. Si un día la vida nos pone en un aprieto y me pone en una encrucijada donde debo elegir entre mi vida al servicio de la agenda de Jesús y usted, hijo o hija, quiero que sepa que voy a elegir a Jesús. Pero decírselo, cuando sea capaz de decirlo y hacerlo, usted será discípulo, amado hermano. Mientras tanto, será un fan de Jesús. Puede meterse a la página de los fans de Jesús si quiere y ser parte de ahí. Puede ser admirador de Jesús si quiere, pero no discípulo. Pero Jesús trata con discípulos, no con admiradores. Con admiradores puede tratar los ídolos de este mundo. Con admiradores puede tratar una estrella de Hollywood, una estrella del fútbol o de la música. Pero con Jesús, Él trata con discípulos. Él se relaciona con discípulos. Él camina con discípulos. Cuando Él no es nuestra mayor fuerza de existir, nuestro mayor motivo para vivir, cuando Él no es la esencia misma de nuestra existencia, entonces no somos discípulos, hermanos. En la vida podemos perder todas las relaciones más valiosas, pero si hemos hecho de su persona nuestra prioridad, aunque perdamos a los seres más amados, nuestra vida se mantiene en pie, porque hemos decidido poner la vida en aquel que es eterno y es para siempre. Y que ante la pérdida de cualquier relación personal, Él nos va a sostener siempre, amados hermanos. Nuestra vida no termina cuando perdemos una madre. Nuestra vida no termina cuando perdemos al marido o a la mujer. Nuestra vida no termina cuando perdemos un hijo o una hija, una hermana o un hermano. Ni siquiera termina cuando perdemos nuestra propia vida. Nuestra vida continúa
porque la hemos colocado en las manos de aquel que es ayer, hoy y por siempre, amados hermanos. Cuando hemos puesto el valor de nuestra vida, la alegría de nuestra vida, la razón de nuestra vida, la hemos colocado en una particular relación interpersonal, nuestra vida estará expuesta a fenecer cuando esa relación interpersonal se muera. No digo que no va a llorar porque muera su mamá. Es algo que indudablemente ha de impactar el corazón. Sin embargo, no se ha acabado el mundo. Porque mientras Jesucristo vaya al frente de su reino y yo tenga claro que mi vida está al servicio de ese reino, todavía hay mucho que hacer. La vida no termina cuando pierde a ese hombre o esa mujer que ama. No es, ay, ¿y ahora qué voy a hacer sin él? ¿Qué de mi vida sin ella? No. Los que hemos puesto nuestra vida en la agenda de Jesús, podemos perder el ser amado, pero sigue nuestra existencia sobre la tierra porque hay una agenda de Dios que llevar a cabo mientras vivamos. Si perdemos a un hijo o perdemos a una hija, que es de lo más entrañable para cada uno de nosotros, pero si no estaba ahí nuestra vida, si nuestra vida estaba en el compromiso del reino, la vida continúa. No se desplomarán, no se van a suicidar, no se van a querer matar, porque entenderán que su vida tiene sentido mientras todavía continúe por realizarse el llamamiento de Dios sobre la tierra. ¿Estamos, hermanos? Cualquiera de ustedes que pierda un ser amado y se mantenga ante esa pérdida firme en el llamado de Dios, usted es discípulo, hermano. Usted es discípula, hermana. La pérdida más sensible de su relación interpersonal y usted se mantiene en esa entrega, en ese compromiso, en ese llamamiento, en la agenda de Jesús, usted demostrará que es discípulo. Pero si la pérdida de una relación interpersonal lo hace a usted que hasta ahí llegaron sus días y ya usted ya es otro, ya perdió el rumbo, ya no tiene sentido de existir, ya ha perdido todo, se ha vaciado la razón de su vida, entonces, hermanitos, todavía usted es multitud y no es discípulo. ¿Estamos, hermanos? Agrega Jesús en el versículo 27. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. La segunda condición que establece Jesús tiene que ver con las realidades adversas que vienen a nuestra vida. No siempre la vida del cristiano está marcada de sonrisas. No siempre estamos marcados de periodos, diríamos, maravillosos en nuestra vida. No siempre estamos viviendo unas horas de gran provisión. La vida del cristiano estará marcada en muchos tramos por horas de soledad, de adversidad, de necesidad. La vida del cristiano estará marcada en muchos tramos de pruebas, de críticas, de burlas. La vida del cristiano estará marcada en muchos tramos de sacrificios, de compromisos, de crisis en el hogar. Padre y madre le van a hacer la vida imposible por el servicio a Jesús. A algunos de ustedes, su marido, para las mujeres, les va a ser imposible ese hombre su vida de servir a Jesús. Para algunos de ustedes, hombres, esa mujer que todavía no conoce al Señor, les va a ser imposible su servicio a Dios. Les va a reclamar, les va a hacer aquí, les va a hacer allá.
para algunos su misma familia será una fuente de tropiezo en su compromiso con Jesús. Sin embargo, la diferencia entre ser multitud y ser discípulo es que el que anda entre la multitud, siempre y cuando vea que las cosas marchan bien, siempre y cuando vea que Dios le contesta como Él quiere sus oraciones, siempre y cuando vea que cuando sirve la gente lo mira con alegría y le da la mano y le da reconocimiento. Multitud es que mientras usted está en el camino de Dios, pero todo marcha bien, usted sigue. Que mientras en el servicio toda la gente se porta bien con usted, dice voy a seguir sirviendo. Pero ser multitud significa también que cuando usted comienza a ver que seguir a Jesús trae sus problemas, que seguir a Jesús trae sus críticas, que servir a Jesús trae dificultades, que servir a Jesús es exponerse a las burlas, que seguir a Jesús es exponerse a los regaños de los padres o a las presiones del cónyuge o al sacrificio de tiempo respecto a los hijos. Cuando comienza a ver que seguir a Jesús trae problemas, entonces ya no siguen, se retiran. No, es que fíjese que no le gustaba a él, no le gustaba a ella. No, es que fíjese que unos hermanos tuvieron una reacción a mi modo de ver incorrecta y yo no estoy para eso. No, es que mire tal hermana lo que me dijo cuando estábamos sirviendo en la montaña. Mire cómo me ofendió. No, es que mire este hermano de administración o de ujier, no sé qué tiene contra mí, o esa hermana, no sé qué tiene contra mí cada vez que me mira. Hasta cuando yo paso, escupe. Es que mire, yo entro, le doy la mano y me deja con la mano extendida. Es que mire, siento que la gente está en contra mía, fíjese. Es que mire, siento que todos la traen contra mí. Cuando tales realidades adversas vienen a ponerle conclusión a mi servicio a Jesús, entonces yo soy parte de la multitud y no soy discípulo. Mas cuando vamos atravesando una vida de servicio y estamos claros que quizá yo no sufriría esto si estuviera en la playa, que quizá yo no estaría teniendo esas malas miradas de por gusto, que quizá mejor estaría en mi casa solito sin que me estén parando caras en la iglesia. Mas cuando yo entiendo que todo esto es el costo de haberle dicho Señor, heme aquí, envíame a mí, y yo lo asumo y lo vivo, entonces soy discípulo, amados hermanos. Yo entiendo que quizá el día domingo va a significar una madrugada, una desvelada, que voy a sacrificar la cama, o que podría andar allá por la puntilla, o podría andar en la montaña, allá por el Cerro Verde, o podría andar por allá en un río, disfrutando de la vida, gozando, sin que me estén parando caras en la iglesia. Y yo puedo decir, ¿y qué necesidad tengo de estar siendo criticado? ¿Y qué necesidad tengo que me estén viendo mal? ¿Qué necesidad tengo que me estén marginando? Que ni me saluden, o que me tiren indirectas o directas. Pero cuando yo entiendo y digo, estas cosas que estoy viviendo, sé que son la consecuencia de haberle dicho a mi Señor, yo te serviré. Esta es mi cruz y yo la tomaré alegremente, porque he decidido llevar una vida que tenga como eje y como centro servir a Dios.
seguir a Jesucristo, seguir su agenda, podríamos quizás no tener complicaciones como las que tenemos si tuviéramos una vida por ahí festiva. Sin embargo, amados hermanos, no seríamos discípulos de Jesucristo. Es que al final, dígame usted, ¿no estaba acaso el Señor más tranquilo sentado en su gloria que haber venido a este lugar? ¿Acaso no estaba Él en su trono de gloria y tuvo que venir a nacer en un pesebre? ¿Acaso no estaba Él con el Padre, Rey de Reyes, y tuvo que venir a ser el hijo de un carpintero? ¿Acaso no le adoraban los ángeles? Pregunto, ¿acaso no le adoraban los ángeles? Pero tuvo que venir a que lo criticaran. Tuvo que venir a que le dijeran: este está loco, se ha sobado. Tuvo que venir a que le escupieran la cara, a que lo golpearan, a que le pusieran una corona, a que le traspasaran el pecho, el costado. Tuvo que venir a que lo bofetearan, que le dieran latigazos, que hablaran a sus espaldas, que conspiraran contra él, que lo anduvieran siguiendo, viendo qué hacía, qué no hacía, que lo anduvieran controlando para ver qué error comete, para caerle encima con todo. Sin embargo, él entendió que todo eso era el precio de nuestra redención. Él entendió que de cara a cumplir el deseo de su Padre, ese era su cruz. Solo el que ha entendido que todos estos sinsabores, que todas estas incomodidades, que todo eso que nos golpea y lastima a veces, que todo eso que sentimos que sufrimos, cuando contemplamos y vemos que quizás estas cosas no serían parte de nuestra vida si no siguiéramos a Jesús, entonces decimos: esa es mi cruz y yo decido tomarla, porque más importante que mi tranquilidad es estar sirviendo al Señor. Entonces ahí somos discípulos. Pero cuando buscamos más la tranquilidad, no, es que mire, yo quiero una vida tranquila. Yo no quiero tener problemas con nadie, que nadie me pare caras, ni yo a nadie. Quiero llegar tranquilo, no hablar con nadie, solito yo y tranquilo. Muy bien, multitud, pero no discípulo. El discípulo sabe que desde el momento que el Señor le dijo: ven en pos de mí, y yo le dije: sí, Señor, heme aquí, desde ese día vienen los problemas a nuestra vida. El discípulo lo debe tener clarísimo. Pablo, Saulo de Tarso, iba tranquilo, imponente, gloriosamente respaldado para Damasco. Llevaba cartas de los principales hombres de Jerusalén. Los recursos que él quisiera los tuviera a la mano. Solo decía: denme en esto, denme en lo otro. Y todo lo tenía a la mano. Era un hombre importante. Mas un día el Señor le salió al camino. Y un día le dijo él al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo lo que él quería que hiciera. Saulo lo comenzó a hacer. Y desde ese día su vida estuvo lleno de problemas, de sinsabores, de burlas. ¿Cuántas veces he leído, y voy a repetir una vez más, segunda carta a los Corintios? Dice el apóstol Pablo: segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. 11:23. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces.
He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte en repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día sobre mí pesa la preocupación por todas las iglesias. Esta era la cruz de Pablo, pero él la tomaba alegremente, sabiendo que más que su tranquilidad y seguridad, era más importante servir al Señor, seguir a Jesús. Pero si usted, hermanito, una media tormentita que se pone allá en el horizonte, ay, va a llover, ya no voy a ir a la iglesia. No, hermanito. Si servir en la obra del Señor le implica a usted algún compromiso económico, y usted, no, yo esto ya no. Y en el mundo, ¿cómo botaba en el diablo el dinero? En el mundo, ¿cómo tiraba a la basura el dinero? No escatimaba. ¿Cuántas veces, le pregunto, dejó a su familia sin pagar la luz por andar chupando? ¿Ah? ¿Cuántas veces se le duplicaron los recibos por andar en los prostíbulos? ¿Cuántas veces topó tarjetas por una mujer? ¿Cuántas veces perdía su tiempo y llegaba a las 3, 4 de la mañana? Y hoy, ¿a qué hora es el culto? A las 8:30. ¡Ay, qué noche! Y antes eran las 2 de la mañana y andaba fregando por toda la 29, chupando para arriba y para abajo. Allá lo miraban por los héroes y algunos por la avenida. 2 de la mañana, ahí no era noche, ¿verdad? Mire, hermano, no puedo, que fíjese que el bus, el último bus, 8:45 pasa. Y mire, viera qué peligroso es irme a pie para Popa. Y cuando andaba chupando, hermano, a la 1 pasaba ahí, mire, a pata, a la 1. No andaba escatimando nada. Y hoy medio nos plantea el servicio, algún sacrificio, algún sufrimiento, alguna incomodidad. Y ya no queremos sufrir, ya no queremos padecer. Medio nos plantea el servicio un costo, una cruz, un compromiso, un sacrificio. Y ya no lo queremos hacer. Cuando seguimos a Jesús por sus beneficios, pero cuando ya implica sacrificios, regresamos, usted es multitud, hermanito. Si usted a la primera mala cara se quiere regresar, a la primera crítica, a la primera burla, a lo primero que oye, a lo primero que ve, quizás es multitud y todavía no es discípulo. Pero si usted sabe que el servicio al Señor le puede traer de todo, pero encima de eso dice, más que estas cosas, mi prioridad es servir al Señor, usted es discípulo entonces. Finalmente, amados hermanos, versículo 33. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Ahora toca Jesús un tema muy sensible en la vida humana: las posesiones, el mundo de lo material, el dinero.
Hoy toca Jesús este tema en el cual muchos todavía no logran evidenciar que Jesús es su Señor. Mientras Jesús no sea el Señor de su cartera, todavía no es su Señor. Mientras Él todavía no sea el Señor de su chequera, todavía entonces no es el Señor. Mientras Él no sea el Señor de mis bienes materiales, entonces todavía no es el Señor. Mientras Él no tenga decisión, mientras Él no tenga capacidad para incidir en su mundo material, mientras usted crea que su mundo material está aparte de su relación con Jesucristo y que Él no tiene nada que ver con sus posesiones o con sus riquezas o con sus bienes materiales, mientras usted separe a Jesús de su riqueza, entonces todavía Él no es el Señor. O Él es el Señor de todo o no es Señor de nada en su vida, hermano. Y no hay campo más complicado para el ser humano que el campo de lo material, el campo del dinero. Un campo tan sensible, porque el ser humano llega a colocar la razón de su vida o la seguridad de su vida en las riquezas. Para el ser humano, su garantía está en el dinero. Y mientras no se le toque su dinero, estará tranquilo y estará seguro. Pero si un día la fe en Jesús le implica en tocar el aspecto material, eso ya no significa entonces seguir a Jesús. Eso ya queda aparte. Eso ya no tiene ninguna razón. Eso ya no es parte del discipulado. Los primeros cristianos entendieron que lo más importante era la causa de Jesús, era el reino de Dios. Y cuando en determinados momentos se vieron necesitados, cuando la iglesia enfrentó en determinados momentos crisis terribles, cuando al principio de la iglesia se enfrentaron necesidades supremas, hubo creyentes que entendieron que en ese momento la obra de Dios era más importante que su patrimonio. Y narra el libro de los Hechos que cuando la iglesia vivió tales necesidades, hubo hermanos que vendían sus propiedades y traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles para que fuese invertido en la obra. Y ahí están los primeros frutos que tenemos en los capítulos 2, 3 y 4 de Hechos de los Apóstoles. Cuando la gente entendió que en las horas de necesidades, en las horas de crisis en la obra de Dios, ningún discípulo puede estar indiferente. Cuando la obra de Dios esté enfrentando necesidades, crisis o escasez, y usted permanece indiferente ante eso, entonces usted es de la multitud. Pero si usted siente la carga, el llamado, la agonía, la preocupación por la obra de Dios, cuando ésta enfrenta necesidades y urgencias, y usted entiende que más importante que su posesión es la obra de Dios, y está dispuesto a asumir sacrificios y compromisos, entonces usted es discípulo. Cuando el Espíritu le despierta en usted el compromiso que la causa de Dios es más importante que las cosas humanas, entonces somos discípulos. Pero cuando vemos las necesidades en la obra de Dios, en la proclamación del Evangelio, en el trabajo de proclamar la buena nueva, vemos las necesidades y estamos indiferentes, no significan nada para nosotros, me da igual, entonces somos de la multitud y no somos discípulos. ¿Estamos, hermanitos? Pónganse de pie, hermanos. Antes de salir por esa puerta, pregúntese, conforme a la palabra de Dios,
¿Soy multitud o soy discípulo? ¿En qué áreas? ¿En qué áreas de ser discípulo yo todavía no tengo una definición? ¿En qué áreas de ser discípulo yo todavía no estoy muy claro que Él sea mi Señor? ¿Será en el área de sus relaciones personales, sentimentales o familiares, que todavía usted no ha entendido que Él es el Señor? ¿Será que todavía hay relaciones personales que son más importantes que el llamado de Dios a su vida? ¿Será en el campo de las pruebas, sufrimientos o necesidades que todavía usted no ha entendido que servir al Señor es pagar a veces un precio de dolor y de pesar, de aflicción y de marginación, de burla o de crítica? Y usted dice: yo no quiero esto a mí no me gusta, me incomoda. Pero Dios le dice: esas incomodidades que nos trae el servicio, esa es tu cruz. Si la tomas cada día y me sigues, eres discípulo. Pero si tales incomodidades te llevan a dejar al Señor y su agenda, no somos discípulos entonces. ¿O será en el campo de nuestras responsabilidades con la obra de Dios donde no hemos todavía demostrado que somos discípulos? ¿En qué área usted cree, hermano, que aún le falta ser discípulo? Y si en todo le falta ser discípulo, significa que debe nacer de nuevo, hermanito. Que debe comenzar a entender que ser multitud es una cosa, ser discípulo es otra. El Señor llama a hombres y mujeres al discipulado. El Señor quiere tratar con discípulos y discípulas. Esa era la manera de cómo se le llamaba a los cristianos al principio. No eran cristianos, eran discípulos. No eran cristianas, eran discípulas. Delante del Señor, dígale en esta hora: ¿qué quiere ser? Si quiere ser discípulo, pídale la capacidad de decirle a cualquier ser amado: más importante que vos es mi Señor.